Hola, hola a todos. Bendiciones. Un abrazo a los que ya, perdón, se están conectando. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la ciudad de Quito, Ecuador. A todas las personas que se han, se han agregado al grupo en las últimas semanas, pues bendiciones para todos. Y los que, bueno, ya tienen su ratito estar en el grupo, pues igual un abrazo. Eh, Hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado por razones, mm, por razones, digamos, ajenas a mi voluntad. No pude continuar el tema como lo había planteado, pues 15 días después de que lo iniciamos, pero vamos a continuarlo. Estamos hablando acerca del pacto eterno de redención. Ese es el tema que hemos iniciado. Entiendo que es un tema vital, entiendo es un tema importante, por el hecho de que hoy se plantea, ¿verdad? O se ha planteado a través de mucho tiempo el tema de dos pactos. El tema, el nuevo, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y pues queremos, a través de esta enseñanza, quebrar un poquito ese paradigma de dividirlo todo, ¿verdad? Dos testamentos, dos pactos, etcétera. Entonces, lejos de cualquier posición teológica tradicional, yo personalmente creo en un solo pacto, en un pacto eterno, en un pacto de gracia, un pacto que fue establecido desde antes de la fundación del mundo y bajo una sola motivación: redimir lo que se había perdido y reunirlo en Yeshua, que por supuesto es el objeto y el, y el eje principal de este pacto. Entonces, hablamos acerca de y la clase anterior, y entonces nos centramos en los aspectos del pacto. Dijimos que dijimos que pues eran 12 aspectos del pacto, pueden haber más, pero yo he querido establecer 12 aspectos del pacto y empezamos a ver uno por uno esos 12 aspectos del pacto. De hecho, pues solo pudimos cubrir el primero, que era la esencia del pacto, redención. El segundo aspecto, que es la calidad del pacto, que es eterno. Hoy veremos a partir del 3 y los voy a repasar para que si usted se está conectando por primera vez, pues tenga noción de dónde estamos ubicados. El tercer aspecto es el objetivo del pacto. ¿Cuál es el objetivo del pacto? Reunir todas las cosas en Yeshua, a través y por medio de ese pacto. 4. El cuarto aspecto es la demanda del pacto. Todo pacto tiene una demanda. En este caso, y en el contexto en el que estamos, la demanda del pacto tiene que ver con sacrificio y tiene que ver con sangre, que es el medio para la redención. Y ya lo vamos a ver. El quinto aspecto del pacto tiene que ver con el objeto del pacto. El objeto del pacto es el pueblo, es decir, a quién fue extendido ese pacto. ¿Ok? Y sabemos que ese pacto fue quebrantado por su pueblo, pero además de eso, pues Dios promete restaurar el pacto con su pueblo. O sea, promete restaurar el pacto con su pueblo. 6. La modalidad del pacto. ¿Cuál es la modalidad del pacto? Matrimonial. ¿Ok? Con Israel, pero no así con los hombres a quienes le extendió primeramente el pacto, como a Noé, como a Abraham. Pero cuando se establece el pueblo allá en el Sinaí, el Eterno establece el texto matrimonial. 7. Condición del pacto.
obediencia a la Torá. Eso no ha cambiado. 8. El alcance del pacto. El alcance del pacto tiene que ver con las dos casas de Israel y los gentiles, un grupo de los gentiles. ¿Para qué? Para redimirlo todo. Luego, el noveno tiene que ver con un único pacto. Es decir, el Eterno estableció un único pacto. Ese es otro aspecto y muy importante del pacto también. Un único pacto que fue renovado con Yeshua. El punto 10 sería la proyección del pacto. La proyección de este pacto no termina con la venida lo que llamamos algunos el levantamiento. No termina con la segunda venida de Yeshua, sino que se extiende por todo el milenio. Los profetas profetizaron acerca de esto. 11. La continuidad del pacto, extendido a varios hombres en diferentes tiempos. El apóstol Pablo tiene la experiencia de el apóstol Pablo, cuando habla de esto, nos plantea la expectativa del cumplimiento pleno de este pacto. Y el aspecto número 12 sería la realeza del pacto. Es decir, el pacto define realeza, extendido por un rey, Yeshua, para sellarnos para las bodas del Cordero. Ok, yo voy a desarrollar entonces hoy a partir del aspecto número 3, que fue donde quedamos. ¿Ok? ¿Cuál es mi intención con este estudio? Una de mis intenciones es plantear la continuidad en relación a lo que el Eterno ha hecho y ha dicho. Es decir, todo lo que Dios hace es coherente, es consecuente y tiene una continuidad. ¿Okay? Los detractores de esta visión y del diseño divino partieron a la mitad la palabra y partieron en dos el pacto, estableciendo en el caso del dispensacionalismo algo que a todas luces es herético. Cuando los dispensacionalistas, plantean que el Antiguo Testamento tiene que ver con Israel y el Nuevo Testamento con lo que se ha llamado la Iglesia. Y que hay un pacto con Israel, pero es otro el pacto con la Iglesia. Que hay profecías para Israel y profecías que solo tienen que ver para la Iglesia. Que entonces Israel y la Iglesia son dos cosas aparte y separadas, repito, con sus profecías propias, etcétera. Lo cual, obviamente, pues, para el buen entendedor, es totalmente errado. Es una posición de error porque, repito, hay una continuidad. Hay un solo pacto y una continuidad. ¿Ok? Y para los que tal vez están un poquito desactualizados con esto, tienen que estudiar las dos casas de Israel. Ese estudio es fundamental para poder entender mejor todo esto. ¿Ok? Más adelante yo voy a explicar algunas cosas en relación a esto. Ok. Punto número 3 o aspecto número 3. El objetivo del pacto. ¿Cuál es el objetivo del pacto? El objetivo del pacto es reunir todas las cosas en Yeshua, que es el centro, el eje de todo. En el libro de Génesis se nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y el apóstol Pablo nos dice que todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado para Yeshua. Todo. Todo fue creado para Él. La creación al caer, al pecar a Adán y Eva y exponer a la corrupción, a la ley del deterioro, la creación. Entonces, ese plan de redención ya estaba establecido y Yeshua
entonces es el que a quien se le entregó todo, también es el que se encarga de redimirlo todo. Entonces, este pacto fue hecho a través de Yeshua. Y tenemos que entender entonces que Yeshua es la cabeza de todo. Y Pablo en Colosenses 2, del 9 al 10 dice lo siguiente, porque en él, Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Es Dios entonces. Y vosotros, dice, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Es decir, él está por encima de todo. Pero esta idea no la completa el apóstol Pablo en Efesios 1, del 9 a 11, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga bien, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto tiene que ver con el pasado. En un momento determinado, Él se propuso. En sí mismo dice, de reunir en uno, es decir, condensar todas las cosas en Yeshua. ¿Ok? Voy a repetir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿quién? El Padre Eterno, de reunir todas las cosas en Yeshua, es decir, condensarlas en uno, condensarlo en uno, en Yeshua. Dice, en la dispensación, y anote que dispensación en el griego es oikonomía, que tiene que alinear todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? Entonces, desde el principio el Padre dijo, voy a reunirlo todo en Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Este misterio se establece entonces, se define entonces en Yeshua. Ahora, dice en la administración de los tiempos, es decir, según el tiempo propicio. El Eterno nos reveló ese misterio escondido. En el tiempo propicio, el Eterno nos reveló el misterio escondido. ¿Cuál era ese misterio? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es reunir en Yeshua todas las cosas. ¿Ok? Ese es el gran plan. La redención corre a través de Yeshua y en Yeshua como el centro de todo. Todo reunido en él es redimido. Yeshua entonces es el objeto principal de la redención. En él todo es redimido. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. No hay redención para nada ni nadie sin Yeshua, si no es a través de él. Es en él, por él y a través de él que hay redención. Quien no reconozca su señorío, su deidad, su grandeza, quien no reconozca que Él es el Cordero inmolado, cuya sangre fue derramada para redención, no tiene salvación. Es decir, para Él no hay redención. Entonces, Yeshua muere para redimirlo todo. Ahora, un dato interesante aquí es que, y lo vimos cuando hablamos de las dos casas, que Yeshua muere como el esposo para rescatar a Efraín como el primogénito, para restaurar el sacerdocio. Recordemos, voy a hacer un repaso rápido porque creo que aquí algunos no me estamos hablando
de que el reino en manos de Salomón se divide. Aunque Dios le dijo a Salomón, voy a dividir el reino, pero no contigo por amor a tu padre David. Lo voy a dividir con tu hijo Roboam. Entonces se divide, el reino se divide en dos. 2 tribus se fueron al sur y 10 al norte. Al sur se fue Judá y se fue Benjamín, y las restantes 10 tribus se establecieron en el norte y se les llamaron casas. La casa de Judá, porque Judá era la tribu más grande. Además, tenía la preeminencia proféticamente de ser la casa, la tribu que traería Yeshua. Y en el norte, la casa de Efraín, porque Efraín era la tribu más grande, pero también la primogenitura estaba sobre Efraín. ¿Ok? Entonces, tenemos dos casas. El pecado de Efraín, de la casa de Efraín, le mueve al eterno Dios a darle carta de divorcio, la cual no se la dio a la casa de Judá. ¿Por qué esto? Porque en el Sinaí, cuando el Eterno entrega la Torá, que realmente es un contrato matrimonial, se le llama Ketubá, ahí se establece un matrimonio, un desposorio. ¿Okay? En el matrimonio hebreo tenía dos partes, el desposorio y la consumación, el matrimonio, la bendición, la ceremonia. Pero en la primera parte se firmaba una ketubá, un contrato matrimonial que era vinculante. Entonces, aun cuando después de firmar la ketubá, pasaba un periodo de tiempo hasta la consumación, si se encontraba alguna falta, el Eterno estableció dar carta de divorcio, ¿verdad? Entonces, si el cónyuge, ¿verdad?, incurría en una falta, entonces se establecía carta de divorcio. Al establecer entonces ese vínculo matrimonial en el Sinaí y al rebelarse el pueblo y luego dividirse en dos casas, el pecado de Efraín, que desde la perspectiva de Dios está dentro de ese pacto matrimonial y dentro de ese proceso que tendría que llegar a un cumplimiento pleno, es decir, a la consumación de ese matrimonio, que se va a dar en las bodas del Cordero para establecerle todo el hilo profético. Entonces, por causa de su rebelión y de su transgresión, se le da carta de divorcio. Más a Judá no se le da carta de divorcio, a la casa de Judá. Aun cuando pecó, el Eterno dijo que por el pacto que había hecho con David, que tiene que ver con el Mesías, no le daría carta de divorcio a Judá. Entonces tenemos un pueblo dividido y una de las dos casas bajo divorcio, y la otra, aun cuando pecó, no le dio carta de divorcio. Entonces, Yeshua nos ilustra esto hablándonos del hijo pródigo. El hijo pródigo es la casa de Efraín, que es esparcida a las naciones, y el hijo que se queda en casa es la casa de Judá. ¿Me va siguiendo? ¿Ok? Pero Dios promete juntar las dos casas. Ezequiel 37 habla de la unión de las dos casas. Del valle de los huesos secos tiene que ver con la unión de las dos casas de Israel. Y muchos de los profetas hablan de la restauración. El libro de Oseas es muy claro y muy puntual en cuanto a señalar el pecado de la casa de Efraín, pero también señalar la restauración de la casa de Efraín y la unión de las dos casas bajo una cabeza, llamado Yeshua. ¿Me explico bien? Ahora, Dios tenía que resolver el tema de la casa de Efraín, que le dio carta de divorcio. Entonces, para que la repudiada o a la que se le dio carta de divorcio, esto yo lo expliqué, solo estoy haciendo un repaso para que no me queden algunos ahí como desubicados. Para que la repudiada o a la que se le dio carta de divorcio pudiese volverse a casar, porque dice que Efraín fornicó con los ídolos,
es decir, entró un pacto en una alianza, ¿verdad? Con los dioses paganos, ¿ok? Entonces, para que ella pudiera volverse a casar, el primer marido tenía que morir. Pues resulta ser que Yeshua muere como el Dios, como Dios. Yeshua muere como Dios. Va al madero como oveja, fue llevado al matadero para que su sangre pudiera redimirlo todo, pero muere en representación del Padre Eterno, es decir, del esposo. Resucita y oficia en el tabernáculo celestial, en el cuarto cielo, ¿ok? Como tenía que ser, oficia, lleva su sangre, pero también oficia como sacerdocio. Pero al resucitar, redime a Efraín y le da la oportunidad a Efraín de poder ser redimido por su sacrificio. Entonces, ahora, Efraín es restaurado, es restituido y reinsertado en el olivo natural o en el olivo verdadero. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Y tanto Efraín como Judá tienen que, a través de Yeshua, renovarse. Entonces, Efraín reconoce a Yeshua como Señor, como Salvador. Es Yeshua quien lo redime al morir como el esposo. Ujú. Y luego entonces entra bajo la promesa, Efraín, de poder participar de ese cierre del matrimonio, es decir, de la consumación de ese matrimonio en las bodas del Cordero. Pero ahora irá acompañado de Judá, que a través de Yeshua es y debe ser. Pero además de eso, hay un grupo de personas que pertenecen al olivo silvestre llamado los gentiles, porque son solo unas rámaras que son desgajadas, que son injertadas en el olivo, porque nunca fueron olivo. Efraín y Judá siempre fueron olivo. Pero Pablo en Romanos 11 dice claramente que hubo unas ramas que fueron desgajadas. Es del olivo verdadero. Eso es Efraín. Y estamos siendo reinsertados ahí. Entonces, los tres conforman un solo pueblo. Espero entonces haberme explicado bien. Cuando Yeshua muere, entonces, muere como el esposo para poder rescatar a Efraín. Ahora, Yeshua también muere como el primogénito. Ujú. Al morir como el primogénito, y oiga bien qué importante es esto, al morir como el primogénito, restaura el sacerdocio. Recuerde que el sacerdocio primero estuvo en manos de los primogénitos. Pero por causa, nuevamente, del pecado, el Señor establece a la tribu de Leví, a la línea arónica, para sustituir a los primogénitos. Oiga bien esto porque es importante. Ok, durante el tiempo del tabernáculo y el tiempo del templo, hasta que Yeshua, antes de que Yeshua viniera, el sistema sacrificial, y más adelante toco un poquito más esto, pero el sistema sacrificial fue una sombra, es decir, un anuncio profético de lo que vendría. ¿Por qué? Porque todo lo que se hacía, el sistema sacrificial y todo lo que tenía que ver con la dinámica del templo sacerdotal, etcétera, anunciaba que Yeshua venía. Cuando Yeshua vino, eso ya tuvo su cumplimiento. Por eso Romanos nos habla con toda claridad, Hebreos en el capítulo 7, nos habla con toda claridad. ¿De qué? De que cambiado el sacerdocio, cambiada la ley. Porque ya no estamos bajo el sacerdocio arónico, sino bajo el sacerdocio del orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Es decir, el sistema sacrificial y la línea sacerdotal arónica llegó a su fin, tuvo su cumplimiento pleno en Yeshua.
Yeshua al morir como el primogénito, ahora entonces restaura el sacerdocio dentro de la primogenitura. Dice Apocalipsis que Yeshua es el primogénito entre muchos. Nosotros somos herederos y coherederos con él. Entonces, al morir Yeshua, restaura la primogenitura, el sacerdocio en la primogenitura, y nos establece a usted y a mí como reyes y sacerdotes, o mejor dicho, como un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Lo está viendo? Entonces ya no estamos bajo el sacerdocio arónico. Estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec, en mi opinión y la de muchos, es Yeshua. Él fue sacerdote desde el principio. Oficia como sacerdote, como sumo sacerdote, dice el escritor de Hebreos, en el tabernáculo celestial, como sumo sacerdote. Redime el sacerdocio en la primogenitura. Y entonces, ahora, todo aquello que tenía que ver con el ritual, el sacrificio, sacerdocio, templo, todo eso cambió. Ahora, la ley en la que se establece es la ley del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Usted y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Pero también Yeshua muere como el Hijo de Dios, como el heredero de todo, para entonces rescatarlo todo. ¿Ok? Reunir todas las cosas en Yeshua. Ujú. Entonces, ya no tenemos altar, ya no somos templo, o sea, la presencia de Dios ya no está en el templo, está en nosotros que somos el templo del Espíritu de Dios. Aquel recinto donde nos congregamos, que es importante congregarse, pues ese recinto se le puede llamar de cualquier forma edificio, pero el templo somos nosotros. Ahora, le puede llamar templo si usted quiere, pero no pierda de vista que nosotros somos el templo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Ujú. Entonces, ya no tenemos alfolí. Uy, Carlos Soto, pero ¿y entonces dónde ponemos los diezmos? Ya no hay alfolí. Eso era del sacerdocio arónico. Y entonces, Carlos Soto y Malaquías 4, que habla de traer los diezmos al alfolí y yo reprenderé al de todo. Eso era para el sistema arónico. Ya no está vigente. Y entonces, Carlos Soto, no hay que diezmar. No, yo no he dicho eso. Carlos Soto, pero la Biblia establece 3 tipos de diezmos, sí, en ese contexto que le hablé. Pero dentro del orden de Melquisedec ya no está ese orden. Ya no está el orden arónico. Pero entonces tenemos que ayudar al Dios, sí, claro. Pero hay que diezmar, sí. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Quiere decir que el diezmo es antes del Sinaí. Pero de eso voy a hablar en unos días. Tengo un estudio que compartir con ustedes acerca de el sacerdocio de Melquisedec y el diezmo. Hoy hay mucho debate en relación a este tema. ¿Ok? Bien, seguimos. 4. La demanda del pacto, sacrificio y sangre. Para que hubiese redención, en el primer pacto, era necesario el sacrificio y el derramamiento de sangre. ¿Ok? En el tabernáculo y luego pues en el templo se estableció un sistema sacrificial para poder mantener ese pacto. Es decir,
El sacrificio continuo mantenía el pacto vigente. Había que derramar sangre para que ese pacto se mantuviera vigente. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dijo el Eterno. Entonces, ese derramamiento continuo de la sangre para limpiar pecado y sobre todo la festividad de Yom Kippur, donde se ofrecían dos carneros o machos cabríos, uno se sacrificaba para el Eterno y el otro, con la sangre que representaban los pecados de redención por los pecados del pueblo, se imputaban sobre aquel animal vivo y se lanzaba a Azazel. Entonces, en ese contexto, los sacrificios eran fundamentales. ¿Por qué? Porque el pecado transgredía la Torá. Y entendamos entonces que la demanda del pacto, y lo vamos a ver, del pacto tenía que ver con obediencia. Entonces, aquí es donde entendemos muchísimo mejor por qué el pecado de Efraín le llevó a recibir carta de divorcio. Porque la cláusula, al firmar la ketubá, tenían que observarse las cláusulas de ese matrimonio. Efraín las quebrantó y Dios entonces le dio carta de divorcio. Ok. Ahora, en el pacto renovado, ok, mal llamado nuevo pacto, en el pacto renovado, Yeshua se nos presenta como el Cordero inmolado, el cual, y a través del cual, fuimos entonces redimidos, quitando la carga que había sobre nuestro pueblo de tener que llevar sacrificios continuamente. Ahora Yeshua se ofreció como el Cordero inmolado y su sangre es suficiente para limpiarnos de pecado y ya no hay necesidad de seguir sacrificando porque su sangre habla mejor que la de Abel por nosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice, Pedro le está hablando a Efraín, porque recordemos que la primera y la segunda carta de Pablo y el libro de Santiago, y la carta de Santiago, están dirigidas a Efraín. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el pacto es eterno, fue desde el principio, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Ok? Por amor a vosotros, y mediante el cual creéis que Dios, quien le resucitó a los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hebreos 7:27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene, perdón, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Yeshua es sumo sacerdote, sí. El orden de Melquisedec tiene un sumo sacerdote, se llama Yeshua. Él, Yeshua, estableció el orden de Melquisedec. Él es Melquisedec. Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, la demanda del pacto, sacrificio y sangre. Pero en Yeshua, esta demanda del pacto está cumplida. Listo. 5. El objeto del pacto. ¿Cuál es el objeto del pacto? El pueblo. Es un pacto hecho con su pueblo. Primeramente, con ese pacto fue dado a Adán, luego a Set, etcétera, Enoc, Noé, Abraham,
Isaac, Jacob, y luego toma lugar el pueblo. Entonces, ahora ese pacto es extendido al pueblo. ¿Ok? Voy despacio porque no quiero. Ese pacto es extendido al pueblo y a través de las siguientes generaciones. A través de las siguientes generaciones. Entonces, con el pueblo de Israel, allá en el desierto, después de salir de Egipto, el Señor le habla a Moisés en el monte y le da la Torá y le da la interpretación de la Torá y le dice, escribe. Y Moisés escribe el libro de la Torá, pero también escribe el libro de la interpretación de la Torá. Entonces, Moisés, todos esos preceptos, ordenanzas, mandamientos, los consignó en un libro. Y cuando Moisés se lo lee al pueblo, el pueblo lo acepta. Y acepta aquello como las cláusulas del pacto. El pueblo le dijo sí al Eterno. Y entonces eso quedó ratificado. Veamos en Éxodo 24, 3 al 8 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Elohim y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que Elohim ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de paz al Eterno. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que nos ha dicho y obedeceremos. Esta expresión en hebreo es naase benishma, es decir, antes de que lo digas, obedeceremos. Entonces, el objeto del pueblo, el objeto del pacto, era el pueblo. Y cuando Dios le presenta el pacto, ellos dicen, nace benishma. Antes de que lo digas, lo haremos. Verso 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ok? Este fue el pacto celebrado en Horeb o el Sinaí, Deuteronomio 5:2. Pero luego este pacto fue extendido a la generación siguiente en los campos de Moab, Deuteronomio 29:1. Y luego fue renovado en Yeshua a las dos casas de Israel, Jeremías 31, 31 al 33 y Hebreos 8 del 7 al 13, donde el Eterno dice, he aquí, renovaré mi pacto con la casa de Efraín y con la casa de Judá. Y pondré mis preceptos, mi Torá, en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. Y el escritor del libro de Hebreos toma esta misma porción y la plasma en este capítulo tan importante donde se establece que el Eterno renueva el pacto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un solo pacto que fue renovado, pero también tiene un solo pueblo, no tiene dos. Porque de los dos hizo uno, un solo pueblo. Entonces, extendió el pacto aquel día en el Sinaí, pero ese pacto se estableció por generaciones. Y en Yeshua y a través de Yeshua es renovado para ser extendido ese pacto hacia todo aquel que lo quiera abrazar. ¿Ok? Entonces, el objeto del Pablo, el objeto del pacto, el pueblo, nosotros. Fue extendido por nosotros, para redimirnos, para
hacernos parte de un solo pueblo. Sexto aspecto, la modalidad del pacto. La modalidad del pacto es matrimonial. ¿Ok? Entonces, fue hecho en el Sinaí con la casa de Jacob, es decir, las 12 tribus. ¿Mm? Ahora, recordemos que esas 12 tribus luego se dividen en dos reinos, o llamadas casas, casa de Efraín y casa de Judá. ¿Ok? Pero este pacto tiene esa modalidad de matrimonio. Tiene que ver entonces con matrimonio. Recordemos que a Efraín le fue dada carta de divorcio, ¿ok? Como la novia, se le dio carta de divorcio. Entonces, veamos lo que varios pasajes nos dicen al respecto. Isaías 62:5. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán. Recordemos que desposorio es la primera parte del matrimonio. Luego vendrá la consumación tiempo después. Y en ese periodo estamos. Todavía no se ha consumado el matrimonio porque no se había completado la novia. Las dos casas tenían que unirse y estamos en el proceso de que las dos casas se unan. Se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Ok? Aquí le está hablando a las dos casas. En Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Aquí le está hablando a la casa de Efraín. ¿Se da cuenta cómo tiene que ver con un matrimonio, tiene que ver con la redención, tiene que ver con redimir? En Oseas 2:20 también dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno. Isaías 49:18 dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Eterno, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñido como novia. Isaías 61:10 le habla a las dos casas. Dice, en gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegra en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Ok? Entonces, la modalidad del pacto es matrimonial. Es un pacto matrimonial. ¿Ok? Entonces, la esencia del pacto es redención. Dos, la calidad del pacto es un pacto eterno. Tres, el objetivo del pacto, reunir todas las cosas en Yeshua. Cuatro, la demanda del pacto, sacrificio y sangre. Cinco, el objeto del pacto, el pueblo. Seis, la modalidad del pacto, es un pacto matrimonial. Y siete, la condición del pacto, obediencia a la Torá. Esa es la cláusula, obediencia a la Torá. Es decir, ceñirnos a lo que Él estableció en la Ketuvá, en el contrato matrimonial, la Torá. Ceñirnos a lo que la Escritura dice. Con eso cumplimos con el pacto. ¿Ok? El pueblo de Israel en la Biblia no pudo cumplir con ese pacto. Lo transgredió una y otra vez. Y entonces el continuo sacrificio limpiaba, pero volvía a pecar. Y otra vez el sacrificio para volver a limpiar. Pero cuando viene Yeshua, su sacrificio es permanente, su sangre es permanente. Su sangre nos cubrió una vez y para siempre. Por eso no nos cubrimos con la sangre. Eso es superstición religiosa. Me cubro con la sangre. Ay, te cubro con la sangre. Eso no funciona. Eso está bien para
Eso está bien para los mundos bajos del esoterismo, para los supersticiosos. Nosotros caminamos bajo, bajo otra conciencia. Nosotros no nos cubrimos, estamos cubiertos por la sangre. Es más, Apocalipsis dice que estamos sumergidos en esa sangre, porque esa sangre nos redime. En Yeshua entonces, el requisito de redención se cumplió, sangre y sacrificio, y fuimos justificados. Ya, fuimos justificados. Uh-huh. Y en Yeshua, si pecamos, dice, abogado tenemos para con Dios, Yeshua. Y si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Se da cuenta? Todo lo que yo traigo al altar, bajo la sangre y el sacrificio de Yeshua, alcanza redención. Ok, entonces, este pacto fue extendido a los hijos de Israel en el Sinaí, bajo la condición de que ellos observaran sus mandamientos. Éxodo 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Josué 1:17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Elohim tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Ok? Entonces, el eterno Dios establece un pacto y ese pacto tiene cláusulas. Las cláusulas de ese pacto están en la Torá. Y cuando hablo de Torá, yo no estoy hablando solo de los 5 primeros libros, estoy hablando de toda la escritura. Toda la escritura entonces contiene las cláusulas para definir y marcar nuestra relación con el Dios eterno. ¿Ok? Ahora, Dios estableció en Éxodo 31:16, y tome nota de esto. A la luz de lo que he hablado y bajo este contexto, el Eterno establece el Shabbat como la señal del pacto. 31:16 de Éxodo. Guardarán pues el día de reposo, Shabbat, los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? El apóstol Pablo, en Efesios 2, hablándole a los gentiles, dice, mas ustedes que estaban alejados, dice, de Yeshua, del pacto y de la ciudadanía de Israel, han venido a ser cercanos o hechos cercanos por el sacrificio de Yeshua. Perdón, el apóstol Pablo le está diciendo a los gentiles que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Eso quiere decir que cuando nacen de nuevo y reciben a Yeshua, vienen a formar parte de Israel. Entonces, Israel no es aquella nación que está allá en Medio Oriente. No, sí, ese es el país Israel. Pero no todo el que vive en Israel es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Israel en y por y a través de Yeshua. Ahí lo dice con toda claridad. Entonces, ¿quién es Israel? Nosotros. Si usted cree que usted es la iglesia, pues bueno, ese es el concepto griego que se usó, eclesía, que en ningún momento nació en el seno de la tradición de un pueblo ni bajo los preceptos del Eterno. Los primeros creyentes en Yeshua se les identificó como los nazareos, pero también se les llamó la Kehilá, los creyentes en Yeshua, una comunidad de creyentes en Yeshua. El término eclesía viene después, se establece después
en el siglo tercero. Y San Google le puede decir a usted qué significa eclesía. Ya yo lo he dicho muchísimas veces. Ok, entonces, guardarás pues el día de reposo los hijos de Israel, es decir, nosotros, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, hoy estamos bajo ese pacto, bajo la misma señal, renovado en Yeshua, pero bajo la misma demanda. La condición del pacto, obediencia. Y la señal de ese pacto, el Shabbat. La estrategia del antidiseño en el siglo tercero cambia. A través de Constantino, cambia el sábado por el domingo. Eso está en la historia. ¿Quién lo cambió? Constantino. ¿Lo cambió Dios? Jamás. El cuarto mandamiento no ha cambiado. Sigue vigente. No hay por dónde. No hay por dónde. Hay gente que dice, no, pero yo adoro al Señor y todos los días de la semana. Ok. Y eso está bien. Pero el Señor siempre habló de un día. Y es señal. 8. El alcance del pacto. ¿Hasta dónde llega el pacto? Como si fuera una cobija, ¿qué es lo que ese pacto cobija? Las dos casas de Israel y los gentiles, que son los que conforman el pueblo de Dios. ¿Ok? Anteriormente habíamos dicho, ¿cuál es en el quinto aspecto, el objeto del pacto? ¿Cuál es? El pueblo. Ok, entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llama Israel. Formado de las dos casas de Israel, la casa de Efraín, la casa de Judá, ¿ok? Y los gentiles. Entonces, este pacto hecho con Israel en el Sinaí, ¿ok? Que luego de la división, reitero, en los dos reinos o las dos casas, luego de eso el Eterno entonces le da a Efraín la carta de divorcio, mas a Judá, mas a Judá no se la da, pero luego promete restaurarlos a los dos. Extiendo un poquito más el repaso sobre las dos casas. Efraín se queda en el norte, Judá en el sur. Efraín, la casa de Efraín, es asimilada por los asirios. Los asirios la invaden y luego entonces son esparcidos, dice la escritura, por todas las naciones. A, esas, a ese pueblo, esas 10 tribus, se le llaman las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a la casa de Efraín también se le conoce como la casa de Israel. ¿Okay? Las ovejas perdidas de la casa de Israel es la casa de Efraín. Yeshua le dice a los discípulos, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como ovejas perdidas en mi pueblo, dice Jeremías. Ok, entonces, luego la casa de Judá es deportada a Babilonia. Pero la casa de Judá vuelve del exilio y se establece nuevamente en Jerusalén. La casa de Efraín no vuelve. Estamos en el proceso de volver, porque fuimos esparcidos por todas las naciones. Y el Eterno dijo que nosotros seríamos, la casa de Efraín, seríamos Meloja Goyim. Y lo dijo a través de Jacob, cuando Jacob bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. Cuando le está hablando a Efraín, le dije, y tú serás corona de los gentiles. O Meloja Goyim, la plenitud de los gentiles.
Entonces Pablo en Romanos 11 dice que el regreso de Efraín le permite, o más bien el pecado de Efraín le permite a los gentiles ser injertados en el olivo verdadero. Y que la redención de ellos, si la redención de ellos es con gloria, ¿cuánto más la de Efraín? Que si no hubiese sido por el pecado de Efraín, los gentiles no hubiesen entrado. Pero Efraín está volviendo a casa. Y hay muchos templos hoy que albergan efraínitas, que están volviendo a su origen, volviendo a sus raíces hebreas. Escúcheme bien, porque el ser hebreo es una raza, el judaísmo es una religión. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros no volvemos al judaísmo, por eso no judaizamos. Volvemos a nuestro origen, a nuestra verdadera identidad como pueblo. ¿Ok? Somos Israel. Y Dios está uniendo las dos casas. Ok. Entonces, Jeremías 31 al 33 dice, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales renovaré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, el alcance del pacto, ¿hasta dónde llega? ¿Se proyecta hasta dónde? Hasta Judá. Y donde quiera que esté Judá hoy, que está representado por el judaísmo, donde quiera que esté Judá, también representado por aquellos que tienen esa sangre, que tienen ese linaje, el pacto les alcanza. Donde quiera que esté Efraín, esparcido por las naciones, el pacto también les alcanza. Y Dios prometió juntarnos. Ese día será glorioso. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora está hablando de los dos pueblos. Ya, con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Elohim, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 37, 26, 27 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Uf. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, Yeshua, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Romanos 11, 26, 27 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, el alcance del pacto a las dos casas y también a los gentiles, como en Romanos 11 el apóstol Pablo lo plantea. Usted me dirá, pero yo soy gentil. No importa. Si naciste de nuevo, estás injertado en el olivo verdadero. Si vos me decís yo tengo sangre judía, estás en el olivo. Si sos Efraín, estoy en el olivo. Y ahí ya no importa si sos de dónde, de quién. Ahora ahí adquirimos una identidad y una ciudadanía. Israel. Somos Israel, no el Israel espiritual. Esa es la teoría del reemplazo de los dispensacionalistas. Y les expliqué hace un rato que separan Israel natural del Israel espiritual y dicen que la iglesia es el Israel espiritual, porque como Dios desechó a Israel natural, entonces ahora nosotros, el Israel espiritual, mentira. Eso se la sacaron de la manga. ¿Ok? No existe tal cosa. Eso se conoce como la teoría del reemplazo. A los que me vienen siguiendo, yo repito esto. Lo repito una y otra vez para que se grabe, para que se fije, para ayudarles a tener argumentos. ¿Ok? Clarena Osorio dice, apóstol, ¿cuál es la diferencia entre la casa de Israel y los gentiles? Bueno, ya lo respondí. Y si quieres saber más, pues el estudio de las dos casas le va a ayudar muchísimo. Ok,
9. Dios estableció un único pacto. El noveno aspecto es un único pacto renovado con Yeshua. Entonces, la palabra Hadash, Strong, número Strong, H2318, dice, es la raíz utilizada para el término Hadashah, y de acuerdo a su sentido gramatical hebreo, significa ser nuevo, pero en el sentido de rejuvenecer, renovar, reparar y restaurar. Entonces, en Jeremías 31, 31 al 33, no dice nuevo pacto, sino dice renovaré mi pacto. ¿Ve el sentido de continuidad? Ahí está claro. O sea, Yeshua no estableció un pacto nuevo. Renovó el pacto que el Eterno estableció desde un principio. Porque ese pacto es eterno. Fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Yeshua lo renueva. Obviamente hay cosas que cambian. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se restauró el sacerdocio. Ya todo el sistema sacrificial y sacerdotal, lo que tenía que ver con el tabernáculo o en el templo, tuvo su cumplimiento. Eso es lo que en Hebreos 9:1 nos dice. Lo viejo desapareció. Claro. Todo ese sistema sacrificial, porque si usted sigue leyendo el capítulo 9, de eso justamente es de lo que habla. Él lo renovó. Entonces, la influencia, nada sutil, de las teologías helenas y el cristianismo romano han generado una ingenua percepción de muchos teólogos en obviar que este pacto renovado sería establecido nuevamente con el pueblo de Israel y no con alguna institución eclesiástica, iglesia o denominación religiosa. Agregado a esto, el nuevo pacto, según la profecía de Jeremías, restituiría nuevamente la Torá y su carácter normativo sobre los hijos de Israel, reivindicándola en su justicia y perfección. ¿Ok? Este aspecto es importante. Es un único pacto, no son dos pactos que Yeshua renueva. Ahora, oiga esto que le voy a leer a continuación, que es tomado del ministerio el segundo gran éxodo, y me gustó muchísimo. Dice, la teología tradicional del nuevo pacto excluye por completo el gentilicio de la nación de Israel y desplaza de manera arbitraria el legado de la Torá de Moisés, considerándola extemporánea. Este concepto tradicional del nuevo pacto, de hecho, enseña que ahora la llamada iglesia institucional reemplaza al Israel físico y no requiere la observancia de la Torá por considerarla esclavizante por Dios. Ahora bien, estas afirmaciones no son consecuentes con el texto de Jeremías y deja ver con claridad el sentido tergiversado de la postura tradicional. Ok, Hebreo 9:16. Voy a leer de la versión de 1859. Ok, se llama así, Escrituras del Nuevo Pacto, New York, la Unión Bíblica Americana. Dice, 9:16 de Hebreos. Dice, porque donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte de la víctima mediadora que lo ratifica. La palabra clave es ratificar, bajo la definición de confirmar, no de abrogar o eliminar. Es decir, Yeshua ratifica el pacto.
Y recordemos que la Torá tiene que ver con las cláusulas para mantenerse dentro de ese pacto. Entonces yo no puedo separar pacto de Torá. ¿Ok? Entonces, Yeshua fue intermediario, pero a su vez, Yeshua muere en sustitución del Padre, como lo acabo de decir hace un rato, para ser el novio de la Calá. Él ratificó el pacto, jamás, jamás lo abrogó. No existe tal cosa. ¿Ok? La palabra pacto, diateque, en el griego, es clave. Ok, hay un roe que dice que es necesario que te circuncides para estar en el pacto. Vamos, señores, Pablo es muy claro en Romanos cuando se trata de circuncisión. Está muy claro en la escritura. El problema es que algunos, eh, cuando hablan de volver a las raíces hebreas, se, lo que hacen es volver al judaísmo rabínico o ser regidos o normados por las cláusulas del judaísmo rabínico. No estamos hablando de judaísmo rabínico, estamos hablando de nuestro origen como pueblo hebreo. Pablo dice que somos hijos de Abraham y a Abraham se le llamó hebreo. La palabra hebreo, del hebreo ivrit, que significa cruzar el río. Abraham cruzó el río y Dios lo escogió para establecer una raza, ¿ok? La raza hebrea, no la judía, porque el judaísmo es la religión de la casa de Judá. Y si usted revisa bien, hay una serie de distorsiones que se adquirieron en Babilonia, que contradicen la Torah. De hecho, a los tiempos de Yeshua, aparte de lo que el Señor estableció en la Torah, los 613 preceptos, ya habían, algunos dicen, más de 6.000 preceptos rabínicos, es decir, esas cláusulas que los rabinos establecieron. ¿Ok? Entonces, si nosotros, el énfasis nuestro, obviamente nuestro objetivo, no es volver ahí. Nuestro objetivo es volver a nuestro origen. Estamos saliendo de la religión, muchos de nosotros, del sistema religioso que Constantino estableció. Y la idea no es volver a otra religión, a la del judaísmo. Entonces, respeto muchísimo la posición de quien crea que volver a nuestro origen es volver al judaísmo, es volver a las prácticas judías, es establecer templos donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres del otro, por amor de Dios. Esa no es lo que el Eterno vino a establecernos, y aquí es donde muchos están confundidos porque no entienden el tema de las dos casas de Israel y solo se toma en cuenta el linaje de la casa de Judá y no el linaje de la casa de Efraín, porque también existe un mito donde se le llama a las 10 tribus las tribus perdidas. No están perdidas. Dios no las perdió. Usted y yo tenemos que entender que uno de los medios que el Eterno ha hecho para que, de los medios que el Eterno ha establecido para que Efraín vuelva a casa, es lo que hemos llamado la iglesia cristiana evangélica. Y luego todo, con toda su evolución hoy, apostólica, profética, etcétera. Pero en medio de todo este, llamémosle movimiento, a partir del 2000, ha venido un despertar. Y digo a partir del 2000, no porque sea ahí que empezó, sino porque ahí empezó como a expandirse, porque ya muchos desde antes veníamos estudiando todo esto. Y bueno, valga la oportunidad para agradecerle a un gran amigo mío de toda la vida, el doctor Conrado Maña, que fue el que me introdujo en esto, a quien respeto muchísimo. Pero fue a partir del 2000 que esto se expandió. ¿Ok?
Entonces, usted está oyendo esta charla porque hay un gusanito, diríamos en mi tierra, dicho proféticamente, hay códigos allá adentro que cuando usted oye, ha oído un chofar, cuando oye hablar hebreo, cuando usted se expone a algo que tiene que ver con lo hebreo, suena hebreo, hay algo aquí adentro que se le mueve. ¿Ok? Entonces, nuestra identidad no está en el judaísmo, no está en sus prácticas. Nuestra identidad es hebrea. Somos la raza hebrea con la cual el Eterno estableció un pueblo, redimiéndonos a través de Yeshua. Y ese pueblo se llama Israel. Por ende tenemos una ciudadanía. Filipenses lo dice, en los cielos. Pablo dice que aun cuando usted sea gentil, vino a ser parte de Israel, el pueblo. Entonces, no todo hebreo es judío, ni todo judío es hebreo. ¿Ok? No todo israelita es hebreo. Pero de esto hablaré en otra clase. Ok, entonces, en Yeshua se ratificó el pacto. Un pacto renovado. Gálatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado. ¿Quién lo ratificó? Yeshua. Nadie lo invalida. Entonces Yeshua no invalidó la Torá, ratificó el pacto, ratificó la Torá. Dice, no lo invalida ni le añade. Entonces las palabras de Pablo establecen con toda claridad jurídica que no es posible la invalidación de un pacto para establecer uno nuevo. Y planteamos que el pacto es eterno, por tanto, no puede ser eliminado para dar lugar a uno nuevo. Porque Yeshua no hizo eso. Más bien, al ser un contrato matrimonial, deberá ser consumado. Y para eso el Eterno deja el vínculo con Judá y lo renueva con Efraín. ¿Ok? Bien, nos quedan dos. Nos quedan tres. Nos quedan tres aspectos y los vamos a ver entonces en la próxima clase. Dos aspectos, perdón. ¿Ok? No, la número 10, proyección del pacto hasta el milenio, continuidad del pacto, la 11 y 12, la realeza del pacto. Ok, vamos a quedar aquí para no extenderme mucho en el tiempo y en 15 días estaremos completando los 12 aspectos del pacto. Yo sé que hay varias líneas hoy de pensamiento dentro de lo que podríamos llamar el movimiento de las raíces hebreas. Eh, y pareciera que hay contradicciones, pero yo creo que estamos empezando a incursionar en un terreno tan nuevo. Y para algunos es más fácil tomar referencia del judaísmo rabínico y asumir que es ahí a donde tenemos que volver. Digo más fácil porque es lo que se tiene. Otros creemos, bajo la dimensión profética en la que estamos y el cambio de conciencia en el que Dios nos está introduciendo, que el diseño está allá adelante, que debemos dejarnos guiar por el Eterno y Él nos va a ir llevando, como hasta ahora lo ha hecho, y dejar atrás lo que hemos creído es el diseño y entrar en esa dimensión del reino para que el diseño se nos revele. Pero déjeme decirle algo. Antes de pensar en diseño, tenemos que restaurar la identidad. Y en eso estamos. Nuestra identidad. Entonces, sea casa de Judá, sea casa de Efraín, sea gentil, nuestra identidad
como hijos está en Dios, pero también nuestra identidad nace a partir de Abraham, como hebreos, como una raza. Ujú. Al restaurar la identidad, entonces empezará a haber un cambio de conciencia. Y en ese cambio de conciencia, yo voy a adquirir convicción, seguridad, visión. Ujú. Dejando atrás el viejo sistema y entendiendo entonces que hay un diseño para mí. Y para poder abrazar ese diseño, tengo que exponerme a un orden nuevo. Y justamente toda esta enseñanza nos está llevando a ese orden nuevo. Entonces créame, aunque pareciera que hay contradicciones y hay diferentes bandos, el eterno Dios nos está enfilando por causa de ese orden nuevo, nos está alineando con lo que es el diseño correcto, el diseño que Él estableció. Pero yo le aseguro categóricamente que el diseño no está en el judaísmo rabínico, ni tampoco en la dinámica cristiano-evangélica. Ahora, ¿Dios tiene gente ahí? Claro. ¿Dios tiene pueblo? Claro, por supuesto. Dentro del judaísmo rabínico, ¿Dios tiene gente? Sí, claro, y muchos de ellos vendrán antes de que se establezca el gobierno mundial por el anticristo y su sistema. Otros tendrán que pasar por ese período, ujú, y reconocerán a Yeshua cuando descienda por segunda vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Muchos cristianos evangélicos que no han conocido esto murieron con el Señor. Esto no es un tema de salvación, es un tema de identidad. Es un tema de lo que realmente es nuestro. Es volver a casa, es recobrar esa identidad, es adquirir esa conciencia de quién soy. Por mucho tiempo hemos caminado, voy a usar la palabra, la iglesia ha caminado sin identidad. La gente se identifica con el grupo donde está la congregación, unos van más allá con la denominación, pero realmente no se ha discernido el reino. Porque el nuevo orden son las directrices del reino para poder identificar el reino tal cual como el Eterno lo establece. Nuevas dimensiones nos esperan, revelaciones mucho más profundas de su Torá, revelaciones más profundas que Él quiere darnos para movernos en una dimensión mucho más amplia, en una dimensión expandida del reino, para poder traer el desenlace de lo que se le ha llamado los últimos tiempos. ¿Somos la última generación? No lo sé. Pero lo que sí sé es que estamos muy cerca de ver esa redención plena y el cumplimiento pleno de lo que el Eterno estableció. Entonces sí, hay grupos que han vuelto a las raíces, pero han desechado lo profético, bien entendido, lo apostólico, bien entendido. Lo han dejado de lado. Han dejado de lado la batalla espiritual. Y, y son cosas que tenemos que equilibrar, que tenemos que balancear. Las raíces del reino deben ser establecidas de forma integral. El apóstol Pablo nos habla de batalla espiritual. Nos habla de lo profético. Porque sin lo profético nada camina. Sin lo profético usted no estaría donde está. Yo no estaría donde estoy. Por eso dije, bien entendido lo que es lo profético. Y de eso también yo he enseñado. Entonces sí, algunos roeos, rabinos, maestros de la Torá, quienes respeto, están enseñando eh, algunas otras cosas que por ahora se plantean como diferencias, pero simplemente
es el esfuerzo de cada quien por alcanzar ese punto de convergencia. Y hacia ahí vamos a llegar. Porque en esta nueva temporada, la división va a ser erradicada. Y no va a pasar como pasa en la dinámica en el mundo natural, que la cura del cáncer hace rato está, pero la tienen archivada. No nos va a pasar eso. La cura para, para el cáncer de la división ya está y está en marcha. Y tiene que ver con encontrar nuestra identidad. Muchos aluden a que el idioma hebreo fue una lengua muerta en el siglo XIX. Solo... Ok, habla de rituales y oraciones del judaísmo. Ok, mi querido Jesús Armando Corrales, ya de eso yo he hablado, lo he mencionado anteriormente. Eruditos modernos desmienten esa teoría, la desmienten. ¿Ok? Yeshua habló en hebreo. Y y los cuatro textos, los cuatro evangelios fueron escritos en hebreo, el libro de Hebreos y algunas otras porciones más. El día que el Vaticano nos suelte, y lo tendrá que soltar los manuscritos originales, entonces el mundo sabrá con toda certeza que fue escrito en hebreo. Pero si querés alguna referencia, Jesús, los mal llamados padres de la iglesia, Crisóstomo y todos estos, en el siglo segundo sobre todo, hicieron mención justamente a cómo Mateo, por ejemplo, escribió en hebreo, etc. O sea, ellos mismos hicieron referencia a eso y luego lo desmintieron, pero ya estaba escrito en los anales de la historia. ¿Ok? Entonces, bien, mis amados, nos vemos entonces en la, nos vemos en la próxima clase. Les bendigo en el nombre de Yeshua. Y el viernes estaremos, este viernes sí, transmitiendo en vivo la parashá de la semana y su proyección profética. Un abrazo a todos. Shalom, shalom.